Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vengo con una historia que me mandó un suscriptor, y esta es posiblemente la apertura de una nueva sección donde haremos historias de suscriptores que me manden a mi correo que les dejaré en pantalla. Esta historia, por respeto al usuario quien lo mando, lo mantendremos en anonimato por cuestiones de respeto y también porque él lo pidió, y ya será decisión del usuario si decir que fue historia suya. Sin embargo, él estará leyendo sus comentarios. En fin, quiero aportar mi granito de arena en esta sección, por lo cual voy a contar también historias que he vivido de mis cercanos para que esta sección de historias reales crezca. Bueno, comencemos con la historia. Hola, buenas tardes. Esta creepypasta ha sido bajada de tono múltiples veces para poder ser transmitida en otros medios y lamentablemente la historia es real y no sé si se puede tomar como creepypasta. Sin más, comencemos. Soy un enfermero de urgencias, aunque el que me escuche fácilmente reconocerá quién soy, y por ello prefiero tener algunas de estas cuestiones en el anonimato, principalmente por cuestiones profesionales. Siempre que me adentro en los videojuegos suelo jugarlos de la forma más realista posible. Tiendo a aprender técnicas y acrobacias de ellos. Si bien muchos han tenido cosas como puzzles, yo me enfoqué en cosas físicas. Ejemplos de estos son juegos de lucha. En juegos de supervivencia suelo comer un poco y beber en cuanto el personaje lo hace. Miedo y hambre no fue la excepción. Soy un enfermero de UCI y tiendo a ver cosas fuertes, si no es diariamente las veo cada tercer día. Decidí que en el transporte público camino al trabajo jugaría este juego. Para darme una experiencia completa. Primera lancería. Fue una de las peores ideas concebidas en mi cabeza. Cada cosa del videojuego. He tenido la experiencia, si bien no de vivirla presencialmente. El olor a sangre y en algunas ocasiones está en descomposición suele ser una cosa horrible por feo que suene. El fétido olor a vagabundo y basura tiende a revolverme las entrañas, odio esto. Con el recuerdo de la sangre en mi cabeza, el olor a vagabundo y el mareo del transporte público. Todos los aspectos de la mazmorra los he visto. El pico de locura fue tras algunas guardias en mi unidad, olores y sangre en el uniforme. Quedé agotado mentalmente. Los gritos de los pacientes son cosas que me suelen acompañar al hogar. Aparte, en este preciso día me habían empujado por unas escaleras junto a un portal y me rompieron un molar. Mientras se hacía una ola para abordar el tren, me tiraron contra una puerta metálica. Ya estaba cerca de mi hogar, tal vez unos analgésicos y visitar un dentista serían buena idea. A diferencia de muchos de mis compañeros, no poseo un almacén de medicamentos por si las dudas. En el hospital conseguía mis medicamentos para mi enfermedad crónica. Mi anaquel estaba vacío ya que no tengo nada para el dolor no me deja pensar. Podría ir al hospital, pero no estaba de servicio el dentista ni el cirujano. Siendo madrugada aún no podía dejar mi guardia para mañana. Tal vez podría hacer algo para mantenerme en mi guardia y programar una cita. Simplemente no podía dejar mi guardia, mi mejilla hinchada, el beber agua me destrozaba, me dolía mucho, el frío me magullaba, ojeras más pronunciadas porque no podía dormir. El dolor y el aire tibio, ni siquiera frío, tibio, me hacían sentir como mis pacientes. La falta de sueño por el dolor y mi obligatorio descanso me relajó un poco, pero el medicamento empezó a perder su efecto mediante llegó al transporte. Mi punto de quiebre fue cuando, al sufrir esto, recordé tomar el juego nuevamente, tratando de no pensar en otra cosa que no sea dolor. Nueva partida, horror y hambruna. El dolor aparentemente desapareció. O eso me dije a mí mismo. El caballo muerto de la entrada. Recordé como una vez caminando junto a un río encontré una carcasa igual, pero que aparentemente el sol era tan fuerte que solo parecía asesina. Encontré el inconfundible olor a perro muerto junto al olor de algo quemado, como si este hubiera sido asado. Sin dar importancia a eso, el juego empezó a hacer sonar perros. No le di importancia. El problema fue que en ese preciso instante el traqueteo del transporte público empezó a marearme. En ese preciso momento empecé a sentir unas náuseas muy profundas. Para ahorrar dinero le compré a una persona. Una vecina que vendía comida del banco de alimentos. Ese asado que comí pareciera haber sido enmascarado por especias y la carne putrefacta. El sabor volvía a mi esófago. Un mensaje del juego. Un hambre y un guardia blindado. Su masa rompió un hueso. Aunque logré escapar, respiré un poco y el aire hizo doler todo. El dolor de mis molares me duele. El dolor de huesos, me recordó esto.
El foso de carne, si bien estoy acostumbrado. En ese preciso momento, el transporte se abrió junto a un canal de desagüe y junto al cadáver de un perro, el olor y la sensación del juego del foso de carne de Nashla. La hipertensión que padezco hizo su magia y me hizo zumbar los oídos. Respirar me dolía y me deseaba procurar no hablar. El mareo, el hambre, el olor, la sangre, el dolor, el asco y la baja sanidad mental, los gritos, hicieron que entrara en un estado de estrés postraumático. Todas esas noches en la unidad. Todo cobró sentido para mí. La sierra de huesos que la he escuchado varias veces en mi vida. Al recordar el juego, no pude evitar vomitar y casi padecer un ataque de pánico en el transporte público. Entendí, miedo y hambre. La experiencia de vivir los juegos no suele tener repercusiones fuertes al cabo de algún tiempo. En este caso he entendido que estos personajes ficticios pasaron, pero esa parte de la oscuridad y sentirme igual a mis pacientes, esa sensación me envolvió por completo. La falta de sueño y el breve descanso me habían dado un respiro, pero apenas subí al transporte, el alivio empezó a desvanecerse. El dolor regresaba, lento y persistente, y ahí ocurrió mi punto de quiebre. Con la mente nublada y el cuerpo sufriendo, decidí volver a abrir el juego. Solo quería dejar de pensar en el dolor, en nada más que eso. Nueva partida, horror y hambruna. Y por un instante, el dolor pareció desaparecer. O al menos, eso quise creer. En el camino del juego, vi el caballo muerto junto a la entrada. Al instante me vino a la memoria. Años atrás, caminando junto a un río, había encontrado una osamenta idéntica. El sol había secado tanto la carne que parecía asesina, se me quedó grabada la imagen. Y ahora, desde la pantalla, llegaba ese olor inconfundible, a perro muerto mezclado con algo quemado, como si alguien lo hubiera asado. Traté de ignorarlo, pero el juego empezó a llenarse de aullidos de perros, y cada sonido resonaba con mis propios recuerdos. No le di importancia, hasta que el trapeteo del autobús comenzó a sacudirme con fuerza. Y entonces, las náuseas me golpearon con una intensidad brutal. En la pantalla apareció la advertencia de la mazmorra: quien entre aquí perderá toda fe en la humanidad. Este lugar despierta lo más oscuro y peligroso que llevamos dentro. El juego avisaba también: un frío que te cala los huesos, náuseas y un hambre voraz te invaden al cruzar la puerta. Y yo, ya lo estaba sintiendo todo. El frío, las ganas de devolver, esa sensación de vacío en el estómago. Todo real, todo aquí y ahora. Y por si fuera poco, por ahorrar dinero, por mi pobreza, en realidad, había comprado comida a un vendedor del banco de alimentos. Ese supuesto asado que comí, ahora lo entendía. Las especias solo habían enmascarado carne en descomposición. El sabor amargo y podrido me subió por el esófago de golpe. En la pantalla, un guardia blindado apareció de golpe, enorme, con una masa de metal y un casco gigantesco. Me atacó. Su masa rompió un hueso de mi personaje. Logré huir, jadeando, y cada respiración me dolió en la vida real. El dolor de mis muelas rotas, me dolía. Esa sensación de hueso partido, me recordó a todo. Principalmente a mis pacientes más abandonados. Avancé en el juego hasta llegar al foso de carne de Nashla. Estoy acostumbrado a ver cosas duras, pensé, hasta que el transporte se detuvo de golpe, averiado, justo al lado de un canal de desagüe. El aire se llenó de un hedor insoportable. Carne podrida, descomposición, suciedad. Era exactamente el olor del foso. Mi mente ya no supo separar un lado del otro. La hipertensión hizo de las suyas y mis oídos empezaron a zumbar. Respirar dolía, y hasta hablar era un tormento. Miraba a esas aves negras fuera de la ventana, mirándome con ojos pálidos y casi son vida con terror, el mareo, el hambre, el olor, el dolor, el asco, mi estabilidad mental se rompió. Los gritos de los pacientes volvieron a sonar en mi cabeza. Caí en un estado de estrés postraumático. Todas esas noches interminables en urgencias, todo lo que había visto, de repente cobró un sentido aterrador. El sonido de huesos rompiéndose, esa sierra que tantas veces escuché, todo se mezcló. Ya no pude más. Vomité en medio del transporte, a punto de un ataque de pánico, temblando de frío y de miedo. Y ahí lo entendí todo. Jugar a ser realista nunca trae consecuencias graves, suele ser solo un juego. Pero esta vez, sentí en carne propia lo que esos personajes ficticios sufren.
Esa parte oscura de la naturaleza humana, el miedo a lo desconocido, ahora entiendo esa mirada de 1000 yardas, la mirada vacía que ven en los ojos de quien ha visto demasiado. Mis amigos desaparecieron y yo salvándome por estar comprando unas galletas y una soda a mi novia que terminó como él y todos esos días tormentosos en la unidad. Esos códigos 14 tirados fuera. Esas aves que me siguieron y torturaron todo el camino hasta llegar a mi unidad. Una de ellas que puso su cría delante de mí para que al voltearme, le volara la cabeza y comiera sus sesos, ese vagabundo que me atrapó y pedía para su vicia, y que si no tenía que le compartiera material ilícito para poder conseguir su vicio, enfermedad, vicio, sufrimiento, por ello el juego no me era perturbador del todo ya lo había visto, por ello no le daba importancia, todas esas historias y protagonistas atolondrados, usaban eso por defecto, simplemente era una distracción de la mente para no desestabilizar tus emociones. Un alivio tonto, al llegar a la unidad, me lavé la cara con extremo cuidado, evitando mover ni un músculo de más. Y entonces al mirar mis ojos comprendí algo que me heló la sangre. Esa mazmorra no se quedó en la pantalla. Simplemente aún sin pisarlas ya se había llevado una parte de mí. Bueno mi gente, esta fue la historia de nuestro suscriptor, quien en verdad a mi parecer la historia sí está muy extraña y la verdad es que sí queda clara la situación mental de quien la envía, ya que incluso todo se vuelve muy abstracto al final. Realmente estaba cuestionando si quitar las partes en las que se repetía, pero me daba cuenta que entre más avanzaba se notaba el deterioro mental de la persona. Sinceramente esto sí me hizo sentir que estaba dentro de la mente de la persona quien envió esto, y realmente esta es la historia más fuerte que he subido a mi canal. Por cierto, le agradezco a todo el apoyo que estuvo teniendo el vídeo de la tercera parte de la guía de lo sobrenatural, y bueno, hubo mucha opinión sobre el usuario que subía esos vídeos torturando a Woody. Sinceramente, desde la opinión de la persona real detrás de este canal, yo pienso que el sujeto busca vistas mediante el morbo, porque lamentablemente en esta sociedad el morbo a hacer cosas cuestionables realmente vende más, y la gente lo va a ver y hablar más de ello. Yo en este caso cuando editaba el vídeo me lo encontré de casualidad y no me imaginé que mucha gente en estos días estaría hablando de él, pero pues yo decidí hablar de ello en el formato de terror que manejamos en el canal. Sin embargo, me gustaría hablar más de él en un vídeo específico si es que desean ver eso. Bueno, esto ha sido todo, ya nos veremos pronto en otro vídeo y mucha suerte para todos.